Muy buenas tardes, bienvenidos a Una Mirada al Día. Soy Luciano Reboredo, como todos los días me encuentro en la compañía de Ángel Delgado, en este programa que coproducen la Coordinadora Republicana y el portal La Abeja, para, como hacemos diariamente, analizar y profundizar un poco en diversos aspectos de la política nacional e internacional. Ángel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Luciano, muy buenas tardes, amigos. Aquí nuevamente, pues, como has manifestado, para analizar esta coyuntura hora a hora, día a día, y ver, pues, cómo se están planteando los distintos asuntos. No creo que el hecho nuevo viene de Brasil también esta vez, pero ya no de las elecciones, donde ahí la pugna continúa, sino más bien de una decisión que ha adoptado la Fiscalía de dicho país de romper o de suspender la colaboración con la Fiscalía peruana en torno al caso de Odebrecht, que va a tener sin duda algunas consecuencias. No creo que ese es un tema que merece ser analizado. Así es, y esta decisión de la Fiscalía de Brasil se basa prácticamente, se sustenta en un pedido de la misma empresa Odebrecht, bueno, a través de su nuevo nombre, pero que argumenta que la Fiscalía peruana habría incumplido algún aspecto del acuerdo que tenían entre sí, ¿no? Es decir, había un acuerdo entre la Fiscalía y Odebrecht de que las declaraciones de los funcionarios de Odebrecht no iban a ser usadas en su contra, sino solamente para ser utilizadas en las investigaciones de los involucrados nacionales en este caso. Ángel, ese es básicamente el tema y mucha gente se sorprende de que haya este tipo de acuerdos. Sí, Esto no se pues, había dado a conocer abiertamente al público de esta forma y tampoco la gente también ve con cierta preocupación que hay muchas cosas pendientes desde las que se habló cuando inició esta investigación y este acuerdo. Tú recordarás también la famosa entrega de los codinombres, los involucrados, como que se ha pasmado todo y ahora sale este asunto que puede dejar, en mi modesta opinión, muy mal parados a los fiscales peruanos, Vela y, Pérez. y Pérez, ¿no? Que comenzaron muy diligentes con esto, viajaban constantemente a Brasil y ahora todo se ve medio paralizado y encima nos cae esto como un balde de agua fría. ¿Cuál es tu opinión sobre esto, Ángel? ¿Cómo ves este asunto Bueno, que es no, sin bastante duda serio? alguna. Yo creo que aquí más o menos empieza un poco las aguas a llegar a su nivel original y la parafernalia, el teatro que se había generado en torno a esto y que tuvo un efecto político importante, pues con estas declaraciones de Odebrecht, y ahora sabemos cuál era el ofrecimiento, es decir, que no le iba a pasar nada, que quedaba absolutamente incólume cuando Odebrecht en este caso es el jefe de la organización criminal. Ellos son los que han tramado estos actos de corrupción y más bien los políticos en sus distintos niveles vendrían a ser los agentes facilitadores. El hecho de pretender exculpar a Odebrecht y al núcleo de empresas corruptas que con ellas introdujeron este virus aquí en el Perú para trasladar toda la culpa a quienes efectivamente tienen una gran responsabilidad, pero la responsabilidad de ellos es haber sido permisibles, haber sido débiles, haber sido cómplices de esta actitud. Pero el acto fraudulento, la defraudación viene de Odebrecht. La parte que Odebrecht gana por estas actitudes criminales es infinitamente muy superior a cualquiera de las coimas que se desataron para estos efectos. Entonces, esto hay que decirlo con toda claridad. Y por eso que ese acuerdo resulta, pues, el acuerdo, la razón por la cual se suspende esta colaboración de las fiscalías del Perú y Brasil a instancia de Odebrecht, resulta pues realmente absurda. O sea, Odebrecht incólume. O sea, mira tú, las empresas que corrompen, que generan daño, que se han llevado la plata en toneladas, en alforjas, al final son intocadas, ni siquiera se incautan ni se decomisan lo robado. Ya no digo que se las sancione, sino decomisar lo robado, aquello que fue mal habido en contratos fraudulentos, se permite todo eso y su única colaboración es tirarle dedo a los políticos que en ese momento le resultaban incómodos al gobierno de turno, al gobierno de Vizcarra en particular y a los caviares. Entonces, esta
situación, digamos, ya cumplió su efecto, porque gracias a esta información tendenciosa, Odebrecht pudo cumplir primero sus objetivos de quedarse en el Perú, seguir trabajando, creo por más de 15 años. Dos, seguir contratando con el Estado sin ningún problema. Tres, pagar una reparación civil mínima, creo que en 14, 15 años también, y bueno, que se le respetaran casi todos sus contratos. Ellos solamente reconocieron de 23 o 24 inversiones que tenían en el Perú, solamente que en 4 había habido elementos fraudulentos y todos ellos los refieren a aquellos políticos que en ese momento resultaban incómodos o adversarios del gobierno de turno, el gobierno de Vizcarra. Entonces, claro, una vez concluido esto, porque mira tú, se logró destruir al partido político más importante, que era Fuerza Popular, se logró meter presa muchos meses a nivel preventivo, pero presa a Keiko Fujimori, se provocó la muerte de Alan García, se metió preso a Castañeda y a otros más, y entonces se limpió el escenario de todos los adversarios del gobierno y del caviaraje que probablemente hayan tenido culpa. Yo no quiero aquí señalar exculpaciones, pero sí quiero subrayar para que los amigos no se escuchen la intención política de cómo se juega con las herramientas de la justicia y cómo un hecho delictivo es usado políticamente para golpear a los enemigos y no tanto a aquellos que pertenecen a las filas. Por ejemplo, en el caso de la Susana Villarán, la investigación solamente ha quedado básicamente en ella y su gerente general, pero no ha ido a toda la red de corrupción, cuando todos sabemos que la municipalidad en manos de Villarán fue prácticamente cedida en su integridad a Odebrecht para que haga un conjunto de planes y proyectos, ¿no? Entre ellos estos peajes que han encarecido el costo del transporte y además están puestos incorrectamente en distintos lugares, que da lugar pues a los conflictos que hasta el día de hoy existen con vecinos que tienen que pagar peaje para poder regresar a sus casas o salir a su lugar de trabajo. Esto es entonces lo que yo creo que ha pasado. Ya, digamos, el objetivo ha sido cumplido. Hay que tener presente que ninguno de estos casos donde Odebrecht prestó colaboración ha dado lugar todavía ni siquiera al inicio del juicio oral, que es el momento culminante de un proceso de lucha anticorrupción, en el momento en que el gobierno juzga a los responsables y les impone las penas correspondientes. Eso es como si, por ejemplo, en la época de que se combatió los crímenes del Fujimorato, todo hubiera quedado en investigaciones preliminares y no hubiera habido condenas. En este caso concreto, hubo un juicio que se transmitió oralmente y que acabó con determinadas condenas que a uno les pueda parecer bien y a otros no, es un asunto distinto. Pero en este caso, de tanto escándalo, sin duda alguna, todo ha quedado en el plano provisional, todo ha quedado en el plano de la investigación y todavía, ni en el caso de Nadine Heredia, que es el más avanzado de todos, como Ollanta Humala, ni en el caso de Keiko Fujimori, que ya terminó la fase de investigación preparatoria, en ambos casos la Fiscalía no es capaz de articular una sustentada acusación fiscal que permita la apertura del proceso de juicio oral, propiamente dicho, ¿no? Y ahí es donde se va a ver en última instancia la consistencia de la acusación, si todo lo que se trabajó en estos años tiene validez o no. Ahí es donde se juega la verdad de un proceso o la inocencia de alguien, si es que la quiere también esgrimir, y no tenemos todavía, a pesar del tiempo transcurrido, mira tú, ya van creo que 4 o 5 años de estos acontecimientos y no tenemos ningún resultado a la vista. Y quiero contrastarlo con lo que pasó en la época de Fujimori, porque a algunos le puede parecer mal, pero por lo menos se cumplieron las etapas de investigación y los juicios correspondientes que condenaron a Vladimiro Montesinos, al propio Fujimori y a otras personas vinculadas al Grupo Colina y otros actos similares. Pero en este caso concreto no tenemos el juicio, a pesar del tiempo transcurrido, ¿no? Eso yo creo que hay que decirlo con todas sus letras. Y ahora, Odebrecht, que ya cumplió su objetivo, que ya sacó a todos sus funcionarios
que podían ser pasibles de cualquier responsabilidad, que sigue invirtiendo, que sigue trabajando con el Club de la Construcción, contratando con el Estado sin que nadie pase y que viene pagando de a poquitos una reparación civil que es una bicoca en relación con los contratos que tiene en marcha y que todavía se ha dado el lujo en el caso del contrato del oleoducto del sur, ¿no? Uno de los más importantes, porque se abrió una investigación, recurrir al CIADI, a los organismos jurisdiccionales, cuando justamente parte del acuerdo es que, bueno, la confesión sincera y el acuerdo de colaboración agota ahí y ya no es necesario recurrir a dirimencias porque se está admitiendo que ha habido responsabilidad. Pero claro, en este caso, a pesar que había muchas evidencias, la Fiscalía, con Vela y con el fiscal Pérez, aceptan que en el caso del oleoducto no hay ninguna corrupción. Cuando después se descubre por unos medios ecuatorianos el tráfico que había ido en torno a este contrato, recién se hacen unas investigaciones, se toman algunas medidas, Odebrecht responde pateando el tablero del acuerdo de colaboración que tiene y demanda al Perú por una millonada de dólares en el extranjero, que probablemente gane, y en consecuencia pues ya no tiene por qué seguir prestándose a la farsa que acompañó a Vela, a Pérez y a los fiscales en esa oportunidad. Y por cierto, ya está cumplido pues el trámite, porque es muy difícil que en la etapa de juicio oral, por lo menos para las personas que sufrieron detención preparatoria, se pueda verificar, se pueda confirmar esas penas, ¿no? Eso demuestra entonces hasta dónde llega la suficiencia y el profesionalismo de esta gente, que no es capaz de tener una victoria plena en la lucha contra este flagelo de la corrupción, metiendo presos pues a determinadas personas, los que levantaron la lucha por los derechos humanos contra la política de terrorismo de Estado, como se le dijo en ese momento, por lo menos han tenido éxito, han logrado sentencias para diferentes personas. Este no es el caso para Lava Jato. Aquí estamos todavía en etapa de investigación y queriendo entrar a la fase de juicio sin poder hacerlo porque la acusación fiscal, que es el resumen, que es el epítome de todo el proceso investigatorio, no tiene cómo, no califica para que, de acuerdo al juzgado, pueda pues ingresar a la fase de tipografía. Tiene una serie de inconsistencias y a Pérez creo que le han mandado 1, 2 o 3 veces más a que vuelva a hacer el expediente, a que vuelvan a formular la acusación y todavía esto, hasta donde yo sé, no adquiere, no marcha y por lo tanto podemos decir que a 4 o 5 años de los acontecimientos, a pesar que ha habido prisiones preventivas, mira tú con todo lo que significa eso, no hay ningún preso por los actos de corrupción que aparejó Odebrecht en el Perú. Odebrecht y sus socios corruptos en el Perú. No hay ningún preso, no hay ningún condenado. Eso es importante decirlo. No, o sea, ese es un tema. Y ahora la Fiscalía dice, ya bueno, ya pues se acabó. Y es probablemente que a la Fiscalía peruana ya no le interese pues el asunto. Ya han perdido, ya cumplieron el objetivo político, ¿no? Ya se cumplió en la fase de investigación preparatoria, ahí nomás quedó, y bueno, que quede, pues ya, digamos, los meses que han tenido unos y otros, más el desprestigio político, es suficiente, porque no hay más elementos probatorios. Yo creo que en el caso de la Fujimori no hay elementos suficientes para configurar los crímenes que se le acusan, entre otras cosas, porque ya lo hemos dicho muchas veces, ni ella ni su partido en este tiempo tenían funciones de gobierno. Entonces, cualquier cosa es forzar. Se está forzando aportes de campaña, que es una cosa completamente que tiene su propia legislación, que no da lugar a lavado de activos, pero se hace una reconversión totalmente forzada y permitida por la sociedad y por los expertos en la materia, de modo tal que una cosa que no debe ser, se la tramita como si fuera lavado de activos, cuando estamos simplemente ante aportes de campaña, que no han sido registrados, sí, pero eso es una cosa distinta. Si hay delito ahí, primero que en la época en que sucedieron estos hechos no eran delitos.
en cuyo caso no podría haber una penalidad por los aportes que no se registraron. Y después, incluso el día de hoy, ya que hay una legislación sobre la materia, las penas máximas son de 8 años, 4 años como promedio, entonces no había lugar a ningún tipo de detención por 3 años para investigar como Pérez y compañía lo hicieron. ¿Te das cuenta? Entonces, No, mira cómo se ha manipulado la justicia en forma tan grosera y ahora estamos llegando a un punto en el cual ya no hay interés, pues, porque no tienen cómo pasar a la etapa del juicio oral. Y si pasaran, yo estoy convencido que todos esos delitos, esas acusaciones se caen porque nunca tuvieron la consistencia, solamente porque estuvieron apoyadas en el poder de turno. Y hubo una opinión pública que se trabajó desde cierta prensa que orientó para ello, es que eso pudo tener, digamos, un nivel de viento a favor. Pero terminado eso, ya en situaciones normales de igualdad, en el proceso judicial no se va a poder acreditar ninguna de las barbaridades que el señor Pérez, el señor Vela dijeron a lo largo de esta investigación. el tema, Ángel, tal como lo has descrito, tiene el problema de haber sido un procedimiento con tintes políticos, orientado a lo mediático, sin un sustento sólido y que ahora termina de caerse. Si ya venía cojeando, con esto termina de caerse y queda en evidencia la debilidad de todo lo actuado por estos dos señores que todo el tiempo han estado haciendo una serie de gestos para la tribuna y para el aplauso de una sociedad, de una población que veía con cierta ilusión este asunto pensando que era un trabajo anticorrupción en el cual se podía confiar. No, muchos lo hemos visto desconfianza hace tiempo porque era evidente pues que no concretaban una acusación, que no había presos y que el Perú, bueno, que había sido saqueado de tal forma, era el único país donde no concretaba nada la fiscalía, ¿no? No puede ser que después de todos estos años no haya ningún condenado por cosas tan evidentes como lo que se ha visto, por ejemplo, en la Municipalidad de Lima, ¿no? Y ahora con esto, ¿no? Como yo decía al inicio, Vela y Pérez, que antes corrían, iban y venían a Brasil constantemente para cualquier cosa y que declaraban tanto, han enmudecido y se han quedado petrificados ante esta reacción de la Fiscalía de Brasil. Vamos a ver qué pasa en los próximos días, pero sin duda acá tenemos un tema que recién se inicia y que le da un giro absoluto a este asunto de Odebrecht en el Perú. Un verdadero escándalo sobre el cual tenemos que tener la mira permanentemente de aquí en adelante, Ángel. Pero te quería proponer que pasemos a otro tema para ver algunos cuadros de dos encuestas que han salido ante la opinión pública esta semana. Una de CIT, de esta compañía de encuestas, CIT, a través del Diario Expreso, y otra del Instituto de Estudios Peruanos que ha publicado La República. Tienen más o menos temas en común, pero hay algunas diferencias en las cifras que nos van a permitir hacer algún comentario. Acá tenemos, por ejemplo, el primer cuadro de la empresa CIT, que pone la desaprobación a la gestión de Pedro Castillo en un 79%. Es muy alta esta desaprobación, ¿no? Y una aprobación total, sumando todo el país, también es esto, ¿no? De 18%. Curiosamente, los que no saben, no opinan, es muy poco ese margen, 3%, bajísimo comparado con otras encuestas, ¿no? Pero acá la desaprobación es muy alta, 79%, casi 8 de cada 10 peruanos desaprobaría la gestión de Pedro Castillo. Vamos a ver el otro cuadro para poder comentar cómo es esto en el caso del Instituto de Estudios Peruanos. Sí, el mismo David, la misma pregunta en el Instituto de Estudios Peruanos tiene otra estadística. Mira, acá está, la aprobación de Castillo, acá no está en 18 sino en 25. Y la desaprobación no está en 79 como en el caso de CIT, sino en 65, subiendo notablemente los que no saben, no opinan o no tienen una opinión. Sí, claro. Que comentábamos en un programa anterior, Ángel, y es que como que se ha estabilizado Castillo, ¿no? Se ha estabilizado, ha logrado mantenerse ahí entre el 63, 65, 65, y en el otro caso, bueno, también está estable, pero mucho más arriba en cuanto a desaprobación.
¿no? Pero esto probablemente con las movidas ante la OEA y las salidas a provincias y muchas cosas que a veces desde Lima no somos capaces de apreciar y medir en su real valor, como estas salidas con portátiles que hacen los pueblos del interior del país, probablemente le han permitido mantener esta aprobación de 25% que más o menos está estable desde agosto, y esta desaprobación también desde agosto más o menos estable alrededor del 65-67%. Ese es un tema interesante, ¿no? Acá está el cuadro de CID, que lo desaprueba el 79% y que también es constante a lo largo de los meses. Acá está un poco Claro. subiendo la desaprobación con relación al mes anterior, no tenemos ese cuadro ahora, pero sí, eso es lo que nuestro amigo Saavedra tiene en la empresa CIT. Hay una Sí, diferencia ahí de varios puntos entre ambas. Por supuesto, la desaprobación es alta en ambas, sin embargo, la que ofrece IEP es bastante mayor la aprobación. sí, mira, yo creo que estos cuadros están revelando lo que alguna vez hemos señalado de que aquí hay un empate catastrófico, pero empate al fin y al cabo, porque Castillo ha logrado de hace unos meses atrás frenar el golpe, digamos, político que venía en su contra y que se traducía en un rechazo en la población. Eso ha venido creciendo. Desde que Castillo gana las elecciones con poco más del 50%, inclusive pudiendo haber subido un poco más, como sucede con los presidentes cuando están en sus primeros meses, en sus primeros 100 días, en este caso concreto, se empezó a ver una caída de Castillo que realmente empezó a agarrar un vértigo gigantesco. Algunos pensaban que esto iba en picada en un tiempo cortísimo por los errores que se cometieron, por los descubrimientos de Zarratea, y en fin, hay una explicación para todo eso. Pero digamos que a mitad de este año, ¿no? Un poco antes, el gobierno ha logrado frenar esta caída y ha logrado estabilizar las cifras. Creo que Saavedra también con su encuesta mm, reconoce esta tendencia a la estabilización, si bien es cierto que sus cifras son distintas, hay una mayor desaprobación, hay una menor desaprobación. Aquí lo importante no es el número, sino la tendencia, y tú vas a ver que hay estabilidad, porque inclusive el hecho cierto es que Castillo pues está con un 20% duro, que nosotros ya habíamos señalado de entonces, y entonces el resto podrías tú leerlo como en contra o gente que pasa pues de la oposición al no sabe, no opina y finalmente entra en un terreno de neutralidad. Finalmente se está jugando con eso. El hecho cierto es que Castillo tiene todavía un respaldo, incluso en la encuesta de CIT de Saavedra, hay un 20% que lo contra todo, contra Vito y María lo fortalece, y es probable que, como dice la otra encuesta, que lo pone en 25, que también está por ahí, sea pues, digamos, el núcleo duro castillista, que yo creo que dificulta cualquier solución que no cuente con con un mayor respaldo. O sea, con 20-25%, a mi juicio, es muy difícil poder vacar un presidente. Además, estoy convencido que la gente que está en contra con intensidades diferentes. En Lima, la gente que va a marchar probablemente el fin de semana tenga pues una intensidad muy alta, un deseo profundo, una voluntad guerrera para que Castillo se vaya, pero el resto de la población que no va a marchar ese día y que quizás ni se entere, puede estar en contra de Castillo porque suben las cosas, porque hay inseguridad, porque hay una serie de problemas en su pueblo, qué sé yo, pero no significa eso un rechazo a punto de que Castillo se vaya, ¿te das cuenta? Entonces, si hacemos ese tipo de mediciones, evidentemente las cosas para Castillo, estando mal, repito, ha logrado cierta estabilidad. Yo creo que esto es importante destacarlo, porque ese es el marco que va a ver la OEA, ¿no? Una estabilización que hace que Castillo finalmente haya logrado agarrarse del borde del precipicio, pero se ha agarrado, pues se ha agarrado ahí férreamente, y entonces eso le da una fuerza
que le permite que la OEA venga, le da una base social para decir que hay una división entre los peruanos, y quizás si esto se cruza con la otra encuesta de aprobación, desaprobación del Congreso de la República, tú puedes sacar conclusiones más complicadas, ¿no? Donde el Congreso, la oposición también está en una posición crítica, y entonces cómo los que están en una posición crítica, que tienen inclusive un mayor rechazo que Castillo, van a pretender ahora ellos ser los que dan el llamado golpe de Estado, ¿no? La destitución de Castillo, qué sé yo, ¿no? Mira, Sí. Ángela, acá tenemos el cuadro, precisamente lo que tú estás comentando sobre la aprobación del Congreso, ¿no? Y si bien la desaprobación ha bajado un poquito este mes, ¿no? De septiembre a octubre ha bajado de 84 a 78, sigue pues en la estratosfera, ¿no? Una desaprobación altísima de 78% y una aprobación apenas de 15%. Claro que esto, como ya se ha dicho también hasta la saciedad, no se mide por igual a un congreso que es una asamblea en la cual están todos los partidos y hay 130 Sí, personas, claro. que a una persona, que es el caso de un presidente de la República, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la aprobación de Castillo es a él. Cuando hablamos del Congreso, la cosa se diluye un poco y es mucho más difícil medir la real aprobación o desaprobación de las diferentes tendencias y sería mucho más profunda y mucho más detallada una encuesta que nos brinde una realidad exacta del Congreso, ¿no? Pero si lo vemos como una asamblea y como un cuerpo, esa es la desaprobación que tiene en Bueno, este momento digamos que y es tienes lo que tú razón. dices, pues, ¿no? No, es cierto eso que dices, claro que sí. Ahora, claro, ahí debe leerse eso como a la mayoría congresal, ¿no? A la mesa directiva, a Claro, quienes llevan cantando en el Congreso. Claro, aunque ahí también debe haber el rechazo a los partidos oficialistas, que por cierto también son impresentables, son terribles y también contribuyen bueno, con su propio aporte al descrédito congresal. Pero claro, esto básicamente se lee en términos de la oposición política, ¿no? mira, acá tenemos otro Ya, cuadro. y así se va a leer, y así se va a leer, ¿te das cuenta? Entonces aquí hay una situación en cual los dos contendientes están pues en una situación de repudio popular. Así es, Esta es la claro. base para que se vayan todos, por supuesto, ¿no? Claro, ¿qué es lo que está creciendo también esa opinión, ¿no? ¿Qué es lo que va a crecer probablemente, Y ¿no? acá esta pregunta, ¿no? El 75% cree que Pedro Castillo acudió a la OEA para distraer a la fiscalía y evitar que lo investiguen, ¿no? Esto es de CID, ¿no? 75% opina que es una intención política la de llamar a la OEA, ¿no? Acá hay otro cuadro del IEP, 52% cree que Castillo está involucrado realmente en hechos de corrupción, mientras que el 29% considera que no. Bueno, estos son algunos de los cuadros que queríamos mostrar el día de hoy y finalmente este de la aprobación y desaprobación de la fiscal de la Nación. Un 58% aprueba su gestión y un 16% la desaprueba. Es alto el porcentaje de los indecisos, 26%, Sí, claro, muy ¿no? fuertes ahí los indecisos. Es más que la oposición, que como que no le va ni le viene, ¿no? O que Claro, no, o que no ha registrado, o ese no es un foco de su preocupación. lo que ¿Te das cuenta? también, Ángel, Ahora, el es respaldo alto. de la fiscal de la Nación es mayoritario, pero tampoco es Ya no, abrumador, no ¿no? pongas más. Sí, lo que también es alto en la percepción de la gente es que muchos de los que quieren que se vaya Castillo o que se vaque a Castillo no quieren a su vez que asuma la presidencia ni la vicepresidenta ni que lo asuma el presidente del Congreso. No, la gran mayoría de esos quieren que se acabe con todo y que haya nuevas elecciones. Eso también es una realidad y como mencionábamos hace un instante, eso se va a ir consolidando en el tiempo conforme se agudice esta crisis y no haya una solución, ¿no? Y se vea que todo como que está empantanándose ahí en posiciones que no se mueven ni para un lado ni para el otro, ni el Congreso tiene una salida, ni el Ejecutivo reacciona. Entonces esto, sin duda, vamos hacia esa situación. Bueno, Ángel, Bueno, siempre nos queda corto el tiempo, vamos a tener que despedirnos y veremos cómo evoluciona todo esto y mañana nos volveremos a encontrar. sí, yo creo que la idea central es que la situación anda mal, de que hay un rechazo popular a las instituciones, que incluye al Congreso y a la oposición democrática,
y finalmente que Castillo ha logrado frenar su caída, la ha ralentizado, la ha Así es. dominado y a partir de ahí pues puede tener algunas herramientas para seguir mejorando. No, ya dependerá de él, depende de sus estrategias, si es que lo puede hacer o no, pero que es objetivo que ha logrado frenar, sí ha logrado frenar, y eso entonces grafica esta idea de un empate de fuerzas donde el país pues está paralizado. Creo que es la consecuencia deplorable. El país paralizado y los poderes enfrentados, pero sin capacidad de resolución del conflicto. Así es. Eso es, Ángel. Muy bien, nos tenemos que despedir. Mañana seguiremos conversando. Así es. Un fuerte abrazo a todos ustedes amigos, muy buenas tardes y muchas gracias por la atención.